Hola a todos, bienvenidos a Tech Talk, el podcast donde hablamos sobre innovación, tecnología y todo lo que está impulsando el futuro. Estamos en el episodio número 5 de la temporada 2. Hoy tenemos un tema fascinante, de seguro les va a encantar. Agentes conversacionales como punto de inflexión de la inteligencia artificial. Un tema que toca cerca la evolución de la inteligencia artificial y su impacto en la vida diaria. Antes de comenzar, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades, tanto en Facebook, TikTok, Instagram, donde compartimos contenido exclusivo. No se lo pierdan. Descubre una nueva forma de conectarte con el mundo a través de nuestra aplicación, página web y redes sociales. Disfruta de una amplia variedad de géneros, desde series y películas hasta programas culturales e informativos. Participa en concursos y disfruta de funciones interactivas que te harán sentir parte de la comunidad. Mantente al día con las últimas noticias, entretenimiento y tendencias en la palma de tu mano. Descarga nuestra aplicación. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ni un solo momento. Conéctate y vive la experiencia al máximo. No te conformes con menos. Elige GM7 Digital. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el PhD Cristian Zalamea. Cristian es ingeniero electrónico por la Universidad Politécnica Salesiana en el año 2004, magíster en diseño, gestión y dirección de proyectos por la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 2009, doctor en ingeniería en sistemas electrónicos por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2018, doctorado internacional con máxima distinción cum laude en el mismo año 2018. Es profesor titular de la Universidad Politécnica Salesiana desde el año 2004, director de la Maestría de Gestión de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana entre el año 2010 y 2012, es parte del grupo de investigación de tecnología de habla de la Universidad Politécnica de Madrid entre los años 2012 y 2017, ha tenido más de 30 publicaciones científicas indexadas con temas relacionados al procesamiento del lenguaje natural, la tecnología de habla y reconocimiento automático de idioma, todas utilizando herramientas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento digital de señales. Es además autor de 2 obras literarias relacionadas con la pandemia de COVID-19 y la inteligencia artificial. Ganador del mejor libro científico en los premios de galardones UPS 2023 llevados a cabo en la ciudad de Guayaquil. Ganador del mejor artículo en el Congreso SmartTech del año 2019 llevado a cabo en la ciudad de Quito en diciembre de 2019. Ganador del mejor artículo en el track de Science, Technology and Innovation for Information and Telecommunications en el 7º Congreso o Conferencia Internacional CITES en el año 2021. Y asimismo es director de varios trabajos de titulación a nivel de pregrado y posgrado. Bienvenido, Cristian, a Tech Talk. Muchas gracias, Jairo, por la oportunidad y por el espacio para participar, ¿no?, en este evento de difusión científica. Pienso que es imprescindible contar con espacios de este tipo donde todos los ciudadanos podamos compartir lo mucho o lo poco que podemos haber aprendido, ¿no?, en un cierto momento de nuestra vida. A día de hoy, con la tecnología que nos rodea, donde la información y la desinformación llegan por la misma vía y de la misma forma a nuestros oídos, es prioritario conocer, ¿no?, cómo es que funcionan las cosas para poder distinguir qué es cierto y qué no. Así como van, nos podemos enterar bien o mal de ellas, y si no nos enteramos bien, pues terminamos siendo presa fácil de la desinformación que nos rodea, ¿no? Entonces, para mí es un gusto y te agradezco por la oportunidad. Nuevamente, gracias, Cristian, por aceptar la invitación a este 5º episodio del podcast Tech Talk. Como indicamos en un momento, Cristian, has tenido una trayectoria impresionante en el mundo de la inteligencia artificial, con múltiples proyectos enfocados a la inserción de la tecnología
y la interacción humana. Antes de entrar a los detalles de los agentes conversacionales, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Qué te llevó a especializarte en la inteligencia artificial? Claro, como te mencionaba anteriormente, ha sido siempre la inquietud de intentar aportar, ¿no?, al medio desde diferentes ámbitos. Creo que ha sido desde siempre, desde cuando usted está en la escuela, en el colegio, cuando participas en grupos juveniles y demás, terminas dando respuestas a la sociedad. Ya fue cuando en el técnico salesiano empezamos a tener herramientas un poco ya de tecnología, ¿no? Desde la parte de la electricidad, la electrónica, y se veían las opciones con las cuales se podía dar una respuesta. Ya en la universidad fue algo más concreto. Recuerdo que eh, en la parte de la tecnología, antes habían dos partes en la universidad para la graduación, primero la tecnología, luego la ingeniería. En la tecnología construimos nuestro primer robot con un compañero de tesis y eso nos llevó, ¿no?, a que ser invitados a participar del grupo de investigación que en ese momento se creaba en la universidad. Fue el primer paso que tenía la universidad para incursionar en la investigación y empezamos a trabajar en proyectos relacionados, ¿no? Esto, después de 2 años de haber presentado esta tesis de tecnología, llegó la de ingeniería. Entonces ya me empecé a focalizar en el reconocimiento de patrones. Recuerdo que mi tema de tesis ya fue el reconocimiento de la posición del mouse en una pantalla solamente con el movimiento del ojo. Eh, Salió bastante bien, lo utilizamos e hicimos pruebas en personas que tenían dificultad y movilidad, en la movilidad, y se abrió como el panorama, como que supe que por ahí era el camino, ¿no? Y luego, claro, al salir de la universidad y al participar del grupo de investigación, que luego tuve el honor de poder dirigir, seguimos trabajando con otros proyectos, hasta que, claro, formé parte de lo que era la Secretaría Técnica de Investigación de la universidad, en donde se empezó, ¿no?, a destinar fondos semilla para impulsar los proyectos de investigación. Entonces entré en la parte de gestión y de guía de los proyectos. Eso me llevó a que mis estudios de maestría los hiciera precisamente en la gestión de los mismos, lo cual resultó muy, muy bueno. El tema es que luego ya quedó la inquietud de volver a hacer ciencia, porque una cosa es gestionar la ciencia y otra cosa es hacerla. Y eso me llevó, claro, a hacer mis estudios doctorales en relación a los sistemas relacionados con el habla, ¿no? Era bien conocido que los sistemas automáticos se utilizaban para las imágenes, pero no había demasiado trabajo explorado en el habla. Entonces, mi tema fue orientado. Es una tarea un poco más compleja, pero muy interesante. Y la verdad es que la apuesta por esa área sirvió de mucho porque con el pasar del tiempo hemos visto que ha sido por ahí en donde la inteligencia artificial ha despuntado, ¿no? Es precisamente por eso que yo le llamo un punto de inflexión, ¿no?, en el cual pues ha ido por ahí entonces la inteligencia artificial. Entonces yo creo que a partir de sus estudios volví al Ecuador para poder trabajar en temáticas similares. Primero para incursionar en el medio, empezamos a trabajar con temas de biomedicina un poco, es decir, reconocimiento de patrones para biomedicina. Trabajamos en un proyecto que salió súper bien, que era el reconocimiento de la cantidad de glucosa en la sangre por medios no invasivos y por otra una ayuda en el diagnóstico para el pronóstico diagnóstico y pronóstico de vitiligo, ¿no? Entonces, yo creo que fueron dos proyectos muy interesantes, pero nos tocó la pandemia, nos tocó parar esos proyectos porque los sistemas de salud dieron prioridad a lo que se debía en ese momento y lo que nos pusimos fue a pensar, ¿no?, desde el ámbito científico y de los conocimientos que habíamos adquirido, cómo podíamos aportar a ello. Entonces, nos juntamos con universidades de la ciudad de Quito para poder tener un alcance nacional con las ideas que habíamos tenido y lo que intentábamos era caracterizar una tos COVID, ¿no? Es decir, si con técnicas de inteligencia artificial y de reconocimiento de patrones podría ser posible determinar si una tos emitida por una persona podría ser COVID o no. Excelente, Cristian. Luego vamos a continuar con la parte esta de los proyectos, pero quisiera, para empezar a desglosar el tema un poco para las personas que nos ven y nos escuchan a través de la señal de GM7 Digital y a través de los canales de TikTok, quisiera que nos indiques y hablemos de lo básico inicialmente.
¿Qué es la inteligencia artificial en forma esencial? Es decir, hay muchas definiciones y términos de inteligencia artificial, pero ¿cómo la definirías tú en términos más simples? Sí, bueno, de forma sencilla se puede decir primero que la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos, ¿no? Eso implica que son programas computacionales. ¿Qué es lo que aglutina? Es lo que aglutina es un conjunto de estrategias y una metodología que tratan de emular el pensamiento humano. Pues tratan de mostrarse y de actuar como pensaría un humano, ¿no? Hay ciertos elementos en los cuales se busca que la máquina actúe como un humano, que piense como un humano, luego que piense racionalmente y que actúe racionalmente. Si un programa computacional puede aglutinar esas características, podemos identificar inteligencia en él. Como es natural, estas estrategias han ido mejorando con el tiempo, tanto en el contexto tecnológico como en la capacidad computacional, que es lo que les ha dado tanta fuerza. En general, existen tres ámbitos sobre los cuales han girado estas estrategias, que son la lógica difusa, las redes neuronales y los algoritmos genéticos. Las redes neuronales es por donde mejor ha ido la cosa, y claro, siempre basado en las series temporales, que es un poco el salto cualitativo, donde analizamos señales que se dan en el tiempo. Entonces, eso ha llevado que con el deep learning, las redes neuronales recurrentes, los LSTM que llegaron luego, y finalmente con los sistemas de atención, que son los transformers, pues nos han llevado a tener lo que tenemos los chatbots, los traductores automáticos y una infinidad de aplicaciones que aumentan y que empiezan a ser mejores aún, dado que las bases de datos empiezan a ser multimodales, ¿no? Es decir, ya no es solamente un chat en el cual yo hago una pregunta y recibo una respuesta, sino mi inquietud puede ser obtener una imagen y que la pueda obtener. Yo creo que es un poco son los componentes que hay de la inteligencia y lo que ha llevado a esa evolución. Excelente, Cristian, tu respuesta. Pues efectivamente, en resumen, como tú manifiestas, la inteligencia artificial resulta ser una tecnología que nos permite, o que permite más bien a las máquinas y a las computadoras realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como por ejemplo aprender, razonar, tomar decisiones, resolver problemas. Es decir, básicamente es hacer lo que las máquinas piensen y actúan de manera inteligente para que puedan ayudarnos en diferentes tipos de tareas, como entre ellas el trabajo que tú haces, el reconocimiento de voz, por ejemplo, de habla, o reconocer imágenes, entender el lenguaje, o incluso poder hasta jugar videojuegos, ¿no es cierto? Ahora, hablando ya del foco de nuestra conversación, ¿podrías explicarnos qué exactamente son los agentes conversacionales, cómo funcionan y cuál es su rol dentro de la inteligencia artificial? Sí, claro. Verás, en esencia, los agentes conversacionales son algoritmos computacionales, como se dijo anteriormente, de búsqueda de información. Eso es lo principal. Básicamente es un text mining, así como tenemos un data mining, una minería de datos, también hay una minería de texto. Entonces está enfocado a lo que es la minería de texto. Lo que sí es que algunos agentes conversacionales están soportados por sistemas de reconocimiento y síntesis de voz, ¿sí? Como los que se ocupan para los que tenemos en las casas, como Siri, como Alexa, en los cuales nosotros hablamos, la máquina hace un reconocimiento de habla para transformar esa voz en texto, se lleva a cabo todo el text mining, toda la minería de texto para procesar ese texto y obtener una respuesta a partir de la pregunta que hemos hecho, y luego viene la parte de la síntesis de voz, ¿no? La síntesis de voz consiste en pasar ese texto nuevamente a voz, que es lo que nosotros recibimos del parlante, básicamente, ¿no? Entonces, esos serían los tres componentes en un agente conversacional que incluye un procesamiento de voz. Está el reconocimiento de voz, el procesamiento de texto y luego la síntesis para volver a la voz. Ahora, dentro de esta minería de texto hay otros agentes conversacionales que omiten estos dos elementos de salida, ¿no? Es decir, que no trabajan con habla, sino con texto, como por ejemplo los GPT. En los GPT trabajamos directamente con texto que escribimos desde nuestro teclado y se hace directamente el procesamiento de ese texto, ¿no? El procesamiento del texto está fundamentado en la concurrencia de palabras con mayor frecuencia. Es decir, cuando nosotros le hacemos una pregunta a ChatGPT, lo que va a hacer ChatGPT es buscar dentro de todas sus bases de datos,
¿sí? ¿Cuáles son las palabras que más ocurren dentro de un contexto específico? Y eso es lo que va a extraer. Como esto se da a una velocidad muy alta y con varios procesadores en paralelo, entonces se logra extraer información relacionada no solo de una frase, sino de textos mucho más amplios, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tiene un agente conversacional cuando nosotros le preguntamos cuánto es 2 más 2, que nos podría parecer sencillo al humano, que nos diga 4, es el mismo esfuerzo que le va a tomar al agente conversacional darnos la respuesta de una integral triple súper compleja. Entonces, ese es un poco la descripción ya más técnica de qué es un agente conversacional. Ahora, los usos pues van a depender un poco del ámbito sobre los cuales se desarrollen. Si es en casa, lo más probable es que tengamos una interfaz, un agente conversacional donde involucre voz y donde nosotros podamos pedir que se enciendan los dispositivos eléctricos de casa, que nos ponga una canción, que nos cuente un chiste y cosas que tienen una complejidad de baja a mediana, ¿no? En cambio, los otros agentes conversacionales que no involucran este componente de voz, que únicamente van al texto, sí que desarrollan van mucho más allá, ¿no? Nosotros podemos, dependiendo del prompt que utilicemos para hacer las preguntas a nuestros agentes conversacionales, podemos obtener respuestas más sencillas o más complejas, ¿no? Dependiendo de la técnica que utilicemos para el prompt. Por ejemplo, yo puedo hacer preguntas recurrentes a mi chat GPT, sí, a la gente, ¿no? Y no hacerle la pregunta, sino preguntarle cómo debería yo hacerle la pregunta para que él me dé la mejor respuesta. Entonces, él me lanzaría la pregunta, yo haría la pregunta tal como él me pide y puede ser que optimice la respuesta generada. Y de hecho, eso va a pasar. Si es que él me da una respuesta, puedo hacerle de nuevo ese tipo de pregunta para que vayamos obteniendo una respuesta cada vez más específica y más concreta. Entonces, es un poco los usos, como digo, depende un poco del ámbito y de la aplicación misma que le vayamos a dar. La evolución, pues la evolución de los agentes explota con el manejo de las series temporales con redes neuronales, ¿sí? Es decir, series temporales lo hemos tenido desde Markov. Markov es quien pone la semillita y dice, a ver, ¿cuál es el siguiente estado en base del anterior? Pero no podía tener memoria. En ese tiempo no se tenía una idea de cómo utilizar información del pasado para ver cuál es el elemento futuro. Son las redes neuronales recurrentes las que permiten almacenar esa información del pasado para determinar cuál es el siguiente elemento en aparecer, ¿no? Pero el problema de las recurrentes es que el desvanecimiento del gradiente es muy alto y apenas logra recuperar información del pasado, así que termina siendo casi como Markov, ¿sí? Pero ya hecho con un sistema computacional de un enjambre de neuronas. Luego pasa al LSTM, que el LSTM busca precisamente mantener la información y evitar el desvanecimiento del gradiente, funciona mucho mejor. Tenemos aplicaciones en las cuales toma información del pasado para generar la futura, pero el problema es el costo computacional. Hasta que llegan los transformers, los sistemas de atención, tenemos capacidad computacional para ello y claro, es la misma estructura de un autoencoder, ¿sí? Una estructura de codificación y decodificación de la información y a partir de ello, pues lo que tenemos hoy en día. Increíble, Cristian, lo que nos has desglosado, pues la evolución de los agentes conversacionales ha sido significativa desde los inicios. Si no estoy mal, creo que uno de los primeros fue Elisa en la época de 1960 más o menos, y eran obviamente, como tú manifiestas, muy limitados, pero el avance del procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático ha permitido pues que tengamos ya agentes mucho más evolucionados, mucho más desarrollados y que, como tú bien mencionas, pues existen asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google que son capaces de realizar ciertas tareas poco más complejas y el día de hoy pues tenemos ya agentes que utilizan los famosos GPTs, ¿no es cierto?, que permite mantener conversaciones un poco más fluidas y realistas con aplicaciones incluso de servicio al cliente. Entonces, como indicamos, estos agentes conversacionales cada vez están más presentes en nuestras vidas, ya sea como chatbots, como asistentes virtuales o incluso en nuestras interacciones diarias, ¿no? Con servicios de atención al cliente, porque muchas empresas ya utilizan
este tipo de tecnología para atención al cliente. Entonces, ¿cómo han ido evolucionando estos agentes hasta lo que vemos el día de hoy, Cristian? ¿Y qué es lo que podemos esperar en el futuro con respecto a los agentes conversacionales? Mira, es interesante, ¿no? Lo que mencionas. Lo primero es que todo tiene que ver con la interacción persona-máquina. Yo creo que ahí empieza todo. Empieza por lo más básico, que era un sistema por reglas. Tal vez aquí en nuestro país no lo hemos utilizado tanto, pero en otros países sí que era común que tú puedas ir a una máquina y querer comprar un ticket de tren y que en base de los requerimientos que le ibas dando a la máquina tenían que ser palabras clave. La máquina iba a reconocer el patrón similar e te iba a ir a un menú diferente, ¿no? Entonces no había un aprendizaje automático, no había redes neuronales ni nada, era un sistema por reglas, ¿no? Sonido es el más parecido, entonces me direcciona a uno u otro lado hasta que yo pueda conseguir la compra del ticket y que pueda viajar en el tren. Sí, entonces esa era la primera forma de interacción, ¿no? Luego sí que ya con el aparecimiento de las redes neuronales, las grandes empresas como Google, como Apple y demás, que han logrado tener bases de datos muy grandes, ¿sí? Entonces ya cambió esa forma de iteración, ¿no? Supe, claro, hace algún tiempo que Google empezó a experimentar con un sistema de recomendación para viajes, ¿no? En el cual no se le había indicado al usuario que quien estaba hablando al otro lado era una máquina. Entonces, una persona se comunicaba con Google y demás y pedía una reserva de hotel o la planificación de un viaje en general, y era la máquina la que empezaba a llamar al hotel, a las aerolíneas, para poder reservar un vuelo, para poder ver la mejor opción para un hotel, y las personas no se llegaban a enterar de que era una máquina con la que estaban hablando. Entonces, cuando alguien lo detectó, hizo un poco la denuncia y, bueno, no sé si una denuncia, pero sí una queja formal, con lo cual Google detuvo el experimento para primero trabajar sobre temas de ética, ¿no? Que es ya a lo que nos afrenta ahora y lo que debemos manejar como legislación dentro de la inteligencia artificial. A mí, y eso ha derivado en otras cosas. Por ejemplo, hace poco yo tenía que comprar equipaje adicional para un vuelo, pero se me había cargado en otro viaje. Tenía que corregirlo y tenía que llamar a servicio al cliente. Entonces yo dije, capaz, esto me va a llevar un problema. Llamé por teléfono a servicio al cliente de esta aerolínea y lo primero es que ya no me pasaron con una persona, sino directamente es como me pasaron un número de WhatsApp y me dijeron que en ese número de WhatsApp pase mi queja, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, mi queja o mi solicitud en este caso. Entonces, incluí ese número en mi WhatsApp y lo que me encontraba era con un bot que inicialmente me intentó dar una solución. Primero, ahí estábamos hablando con una máquina. Luego, cuando no se pudo solucionar o la máquina no pudo, me dijeron que me iban a pasar con un agente y yo supuse que iba a hablar verbalmente con alguien, pero no. Hablo con una persona, sí, pero igual me maneja todo por texto. Entonces, cuando tú dices cuál es el devenir de esto, pues nada, que están cargando bases de datos, están cargando información que no ha podido solucionar el bot para que cuando en un futuro aparezcan situaciones similares, las máquinas sean capaces de resolver esos problemas. Entonces, como tú bien has dicho, estamos en un continuo aprendizaje, bueno, no nosotros, no, las empresas están en un continuo aprendizaje de los elementos claves de información para que sean las propias máquinas quienes den el servicio al cliente de forma integral. Entonces, eso es un poco lo que viene más inmediato y luego sí, un poco más allá, pues no sé, la transmutación, podríamos decir, ¿no? De los tipos de trabajo, que van a haber trabajos que van a dejar de ser tales porque los hace una máquina, pero otros que aparecerán para poder dar soporte a toda esta tecnología. Interesante también, Cristian, pues alguna vez leía algún libro de Andrés Oppenheimer que decía, libro titula Sálvese quien pueda, y justamente él indicaba cuáles son los trabajos que en el futuro van a ir desapareciendo y justamente van a ser reemplazados por este tipo de agentes que están basados, o más bien están basados en integración
profunda de nuevas tecnologías, como por ejemplo el mismo Big Data, es decir, que va a ir alimentando de gran cantidad de información a la inteligencia artificial y que le va a permitir tomar decisiones mucho más certeras en cuanto a los requerimientos que tienen los humanos. Y de esta manera van a ir reduciendo ciertas barreras entre las personas y la tecnología, y la combinación incluso de la inteligencia artificial avanzada y los datos masivos podrían hacer que estos agentes sean mucho más eficientes y exactos al momento de tomar decisiones, y quizás puedan crear experiencias cada vez más inmersivas y adaptativas en la inteligencia artificial. En este momento vamos a dar paso a nuestros auspiciantes, a quienes hacen posible que GM7 Radio Digital pueda seguir transmitiendo y asimismo podamos estar en la señal de la misma. Bienvenidos a Money Jeans, tu destino número 1, donde la moda se une con la comodidad. En Money Jeans tenemos una amplia selección de jeans para todos los gustos y estilos, desde los clásicos hasta los más modernos y atrevidos. Nuestros jeans se adaptan a todas las figuras y edades. Nuestro personal amable y experto está aquí para ayudarte a encontrar el par ideal que te haga sentir cómodo y a la moda. Visítanos en Azogues, en la calle Matobelle y Serrano esquina, o por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Money Jeans, o por nuestro WhatsApp, el 098-371-5920. Money Jeans, el lugar donde la moda y la comodidad se encuentran. Grupo Empresarial Multicompu, con la mejor calidad y tecnología en computadoras de escritorio, laptops, PC todo en uno, servidores, tablets, discos de almacenamiento y todo repuesto para su PC, impresoras láser, tinta continua, punto de venta en formato A4 y A3. Para los gamers, armamos la computadora según sus necesidades. Contamos con teclados, mouse, micrófonos, PlayStation y mandos de control. Adquiera consumible original para su impresora. Ofrecemos servicio técnico 100% garantizado. Visítenos en la ciudad de Azogues, calle Ayacucho 201 y Azuay. Teléfonos 243-427 y 0998-287929. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Multicompu, a su servicio. Descubre la mejor atención para tu salud visual con el Dr. Raúl Paredes. Con una destacada trayectoria como docente universitario y médico en prestigiosos hospitales de Guayaquil, el Dr. Raúl Paredes abre las puertas de su consultorio oftalmológico Visión Integral. En Visión Integral te ofrecemos un examen optométrico completo que incluye fondo de ojo, exploración del segmento anterior para descartar o diagnosticar patologías, valoración objetiva por retinoscopia y subjetiva del estado refractario del paciente para determinar el tratamiento y corrección adecuada. Valoramos el desarrollo visual en los niños, diagnosticamos o descartamos ambliopía y proporcionamos la corrección con lentes y terapia para su rehabilitación oportuna. Para consultas y citas, contáctanos al 263-3185 o al 095-919-6116. Estamos ubicados en Avenida Juan Bautista Cordero y Ayacucho. Visión Integral. Tu visión, nuestra misión. B&B, Odontología Especializada, tu centro odontológico de confianza. Ofrecemos una amplia gama de servicios, desde limpiezas y blanqueamientos hasta ortodoncia e implantes dentales. Nuestros dentistas altamente calificados
Utilizan la última tecnología para ofrecerte tratamientos efectivos y sin dolor. Ven y descubre la diferencia. Visítanos en Avenida Juan Bautista Cordero y Ayacucho o agenda tu cita al 096-268-9159, 096-221-2860, 098-765-7986. B&B. Transformamos tu sonrisa y mejoramos tu calidad de vida. Hablando de evolución de la inteligencia artificial, que ha tenido un recorrido impresionante desde sus inicios hasta ahora, con etapas en las que ha existido pues, un desarrollo, otras en las que se ha mantenido estática, sin mucho desarrollo. Cristian, quisiera que nos indiques cómo ha sido el desarrollo de la inteligencia artificial a lo largo de los años y cuáles han sido los datos o los hitos más importantes de la inteligencia artificial. Claro, como lo comentaba antes, existen yo creo dos ámbitos muy definidos. Primero el tecnológico y segundo el de la capacidad computacional. Y se han ido alternando. Podía ser que teníamos un avance tecnológico, pero la capacidad computacional no era la suficiente. Entonces, como tú dices, teníamos un periodo de pausa. Pero se logró la capacidad computacional y se niveló el nivel tecnológico. Luego, posteriormente, podía aumentar nuevamente la propuesta tecnológica, pero casi siempre se requería más capacidad computacional, la cual no existía en ese momento. ¿Sí? Y esto pues ha ido cambiando y se ha ido adaptando. Antes nosotros procesábamos la información con una CPU. Normalmente teníamos incluso varios clústeres formados con CPUs para el procesamiento de la información, hasta que a alguien se le ocurrió utilizar las tarjetas de video, las GPUs, para procesar. No estaban diseñadas para ello, las GPUs estaban, tú sabes, orientadas, dirigidas para el gaming, ¿no? Es para la renderización de los videojuegos, pero alguien dijo, miren, podemos procesar ahí porque eso es mucho más rápido y por ahí ha ido todo. Ahora es impensable que podamos hacer algo de inteligencia artificial si no tenemos un buen paquete de GPUs por ahí, o TRUs que ya empiezan a utilizar. ¿Sí? Entonces yo creo que siempre ha habido no sé, este juego, ¿no? de estos dos ámbitos, el tecnológico y la capacidad computacional. Eso con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a los hitos, yo defino que hay tres específicamente. El primer hito es haber logrado que una función lineal, como es una neurona, sabemos que una neurona intenta funcionar como una neurona biológica, entonces toma información de varias entradas, hace una suma de todas ellas, una sumatoria y genera una salida en base de unos pesos. Es una operación lineal. Entonces el primer hito es haber logrado que el conjunto de estas neuronas dé una respuesta no lineal. Al lograr que el conjunto de estos elementos genere una respuesta no lineal, logramos nosotros que una red neuronal pueda dar respuesta a sistema como reconocedor de patrones. Esa es la clave. ¿Sí? Ese es el hito. Hayamos logrado, el primer hito, que hayamos logrado que las redes neuronales sirvan como reconocedores de patrones. El segundo hito es el aprendizaje profundo. Es decir, el deep learning, en donde conseguimos que la red neuronal no solamente procese la información que tiene en ese instante o con esa dimensionalidad, sino que pueda irse mucho más adentro de una imagen o que pueda recopilar información del pasado, ¿no? Entonces, llegamos a las redes convolucionales, que son muy buenas para reconocer cosas en imágenes, ¿sí? En general, y luego la otro tipo de red neuronal que funciona con Deep Learning, que son las recurrentes, que son las encargadas o las capaces de recopilar información del pasado para generar la del siguiente. Y es fenomenal ahí porque encasilla con lo que es un modelo de lenguaje. Sí, si ya nos pusiéramos a hablar, ¿no es cierto?, de qué es el lenguaje, cómo se desarrolla, entonces nosotros vemos que los modelos de lenguaje funcionan exactamente igual, que toman información del pasado para poder determinar un elemento futuro. Entonces dijimos, ahí llegó la conjunción, ¿no? Y dijeron, miren,
las redes neuronales recurrentes terminan haciendo lo mismo que lo que hace el lenguaje. Entonces podemos crear modelos de lenguaje con redes neuronales, ¿no? Entonces ese es el segundo hito, poder manipular o poder predecir elementos de lenguaje en base de información pasada, ¿sí? Trabajando con modelos de lenguaje que normalmente, digamos, que tenían ciertas estructuras, pero funcionaban de manera bastante adecuada. Y el tercer hito es haber llegado a los sistemas de atención. Es decir, que las redes neuronales ya no necesitan analizar todo el contexto de una frase, ¿sí? Toda la información de una frase o de un corpus para determinar la palabra siguiente, sino que logramos que se focalice en ciertas palabras interesantes, que es el mecanismo de atención. Entonces, no me fijo en todo, sino me fijo en esta y en esta palabra y en base de eso doy la respuesta. ¿Sí? Ese es el tercer hito que nos afrenta hoy en día, que tenemos hoy enfrente, que es el tema de los transformers, ¿no? Con lo cual, bueno, entrenar un transformer es complejo, no lo podemos hacer de mucha manera, o muchas veces nosotros mismos. Hay empresas como Google Face y otros que tienen modelos preentrenados ya con transformers y que los podemos utilizar. Sí que es verdad que tecnológicamente ahora trabajamos con sistemas de destilación de estos modelos de lenguaje grandes, que se empiezan a llamar los LLMs, pero a la larga son modelos de lenguaje, en lo cual podemos reducir la capacidad, el costo computacional y podemos hacer experimentos con nuestros propios modelos. Sí, yo creo que por ahí van los hitos que han determinado la evolución de la inteligencia artificial. Genial el resumen que nos has hecho, Cristian, del avance de la inteligencia artificial, que obviamente ha ido transformando múltiples sectores gracias a las tecnologías de aprendizaje profundo, como tú mencionaste, el deep learning, el procesamiento del lenguaje natural, entre otras. Entonces, esta inteligencia artificial ha ido mejorando áreas como el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de voz, la automatización de procesos, la toma de decisiones autónoma, entre otras. De hecho, incluso la ayuda ahora de los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, entre otros, que pueden ir generando, digamos así, contenido un poco más complejo para mantener conversaciones coherentes o generar resultados que nosotros estamos pidiéndoles a través de un prompt, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial también ha ayudado, entiendo, a la innovación como el tener vehículos autónomos, diagnósticos médicos, entre otros. A medida que ha ido avanzando la inteligencia artificial, se espera que incluso vaya transformando más nuestras vidas, ¿no? Pero en la actualidad quisiera que para nuestros escuchas y quienes nos ven a través del programa, se tiene uno de los términos que más se escucha ahora últimamente, que es la inteligencia artificial generativa, conocida como estas ChatGPT, Gemini, Llama de Facebook. Entonces sabemos que es un campo que ha ido tomando mucha fuerza, pero ¿cómo podrías contarnos cómo o sobre qué es y a qué se refieren estas aplicaciones? Sí, claro, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Lo estamos viviendo, ¿no? Son sistemas que nos entregan respuesta que van más allá de nuestras preguntas, ¿no? Y no van en esas preguntas, son respuestas originales y que no vienen de un plagio de otros documentos porque se basan en la probabilidad de ocurrencia de un conjunto de palabras dentro de un contexto. Este cálculo de probabilidad de aparición no es que el agente conversacional va y toma pedazos de aquí y de allá como si fuera un Frankenstein, no, va generando el texto de una forma coherente en base de la probabilidad de hechos en la generación del lenguaje. Hay cosas que al lenguaje no le gustan, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos una frase como vamos a ir a la casa temprano, ¿sí? Eso le gusta al lenguaje, ¿no? Pero si nosotros decimos, vamos a, ¿qué podría ser? A correr a casa, ¿no? Eso le gusta menos. Entonces, como le gusta menos al lenguaje, el procesador, el agente conversacional hace una valoración de la probabilidad en base de esa regularidad que tiene nuestro lenguaje. Y dice, es más probable que sea ir que correr. Y entonces elige la palabra para ir generando, ¿no? Entonces, cuando a veces escuchábamos, o cuando podemos escuchar de que a la final es un plagio, pues tenemos que tener un poco de pudor y de cuidado en decirlo, porque en realidad
no hay plagio, ¿no? Por eso se le ha hecho tan complejo, se hace tan complejo ahora tratar de determinar un plagio con inteligencia artificial, sino más bien han ido por la vía de quién es el autor realmente de lo que está escrito ahí. Si está hecho por una máquina o por un humano, que es, claro, otro contexto. Entonces, esa es la inteligencia artificial generativa, aquella en la cual las respuestas a nuestras preguntas van más allá de la información que nosotros pudimos haber dado, ¿no? Entonces, es lo que hace nuestros GPTs, y hablo un poco de los GPTs porque es lo que más está impregnado ahora mismo en la sociedad, ¿no? Yo creo que todos utilizan el ChatGPT, algunos como fuente de información, otros como generador de información, y que debemos ser cautos en su uso. La información primaria no puede ser el ChatGPT, tiene que ser fuentes contrastadas. ¿Por qué? Porque aunque sea fantástico de uso, siempre va a ser un modelo de lenguaje, ¿no? El otro día leía yo un artículo que se empiezan a encontrar los límites de la inteligencia artificial generativa cuando le piden al GPT que les muestre la receta de una pizza y en lugar de pedir harina pone cemento de construcción. Entonces, claro, hay que cuidarse también de las alucinaciones. Ahora sí que los agentes conversacionales de inteligencia artificial generativa empiezan a ser más honestos, digamos que cuando no entienden la pregunta mandan un mensaje como diciendo estoy aprendiendo o no conozco y demás, pero también es conocido las alucinaciones de los sistemas conversacionales es que dan una respuesta equivocada, pero que luego la sustentan y la mantienen, ¿no? Y la pueden mantener de forma coherente, así que no se puede llevar a confusiones. Y hay que cuidarse de esas alucinaciones y por esa razón no depender tanto de la inteligencia artificial como fuente primaria de información. ¿Esto por qué? Porque tiene mucho impacto en las industrias, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan las decisiones a estar basadas en ese tipo de información cuando no debería ser. Lo que sí puede ser es apoyo, ¿no? Apoyo al diagnóstico, apoyo a la decisión y apoyo a lo que nosotros queramos, porque es de utilidad. No podemos cegarnos, eso va a ser muy útil, pero debemos ser cautos como ello. Y eso da respuesta con respecto al futuro. Con respecto al futuro es que logremos como especie, ¿sí? Entender que nosotros debemos tener el control sobre la información que manejemos y lo que le pedimos a las máquinas, o si vamos a empezar a depender solamente de esa fuente de información que nos puede llevar a errores grandes, ¿no? Porque en un inicio podemos reconocer el error porque hemos visto la respuesta correcta, pero si el error se mantiene en el tiempo, ¿sí? Puede haber generaciones que ya no sepan la respuesta correcta y que la única referencia sea el error y que lo sigamos por fe, por confianza y que no es de esa forma, pero alguien puede decir, no, yo no tengo por qué tener fe en algo que no he visto, que no he hecho, pues y empezar a cometer errores que nos llevarían un paso atrás de lo que hemos avanzado. Interesante, Cristian, pues que en realidad esto de la inteligencia artificial generativa también requiere algo muy importante aquí, que tú bien mencionas, pues lo que vemos nosotros quizás es la aplicación, pero por detrás se encuentra una gran cantidad de hardware que está haciendo el soporte de esta tecnología. Y esto implica el consumo de grandes cantidades de energía, entiendo, Cristian, porque van a estar alojados en servidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el consumo de energía y el gasto o la inversión que tienen que hacer aquellas empresas que tienen ya grandes clústeres de equipamiento para dar justamente esta alta capacidad de procesamiento y la respuesta rápida que se requiere? Sí, eso es básico lo que has dicho. Los sistemas ahora mismo de inteligencia artificial requieren esas dos cosas, ¿no? Energía y procesadores. Y la energía es porque deben estar encendidos todo el tiempo para poderse estar entrenando y entrenando. El enfriamiento de los procesadores están en cámaras que igual necesitan mayor cantidad de energía. Hay millones y millones de dólares que se han utilizado para poder entrenar los GPT y que siguen utilizando esa cantidad energética y es básicamente de donde las empresas tienen que recuperar la inversión, por eso tienen un costo y bueno, no vamos a decir que el costo
está solo para cubrir el tema de los gastos energéticos. Por supuesto que las empresas tendrán un margen de utilidades muy alto, pero hay que decirlo, nosotros no podríamos sustentar un proyecto de este ámbito, ¿no? Por eso es que a la larga nosotros terminamos apoyándonos en modelos preentrenados o buscar técnicas para poder destilar estos grandes modelos, para que tengan menos cantidad de parámetros, pero que tengan una eficiencia más o menos similar, ¿no? Pero sí, es tal como tú dices, el costo energético es mucho más alto y con el avance que vamos teniendo es probable que vayamos aceptando la producción de más energías eficientes, por decirlo de alguna forma, como puede ser energías nucleares, para poder sustentar toda esta cantidad de energía que se requiere. Así es, Cristian. Pero por otra parte, sé que has estado involucrado en varios proyectos de inteligencia artificial que realmente son emocionantes. ¿Podrías compartir algunos de los proyectos más destacados en los que has trabajado en el tema de la inteligencia artificial? Ah, sí, claro, sí, sí. Bueno, creo que al inicio lo comenté un poco, el que más, uno de los que más me ha gustado es el de la determinación de la glucosa en la sangre por medio de métodos no invasivos. Consiste en que nosotros tenemos una manilla multisensorial con la cual alimentamos varios parámetros de una red neuronal y nos da el índice de glucosa en la sangre, ¿no? Funciona bastante bien en las pruebas con pacientes y el rendimiento que tenía con los grupos de control y demás, así que estuvo muy bien. Lo que sí teníamos una siguiente etapa que era hacerle todo muy pequeño para que nosotros podamos tener las propias manillas, porque utilizábamos algunas especializadas para ciertas mediciones específicas fisiológicas que no existen propiamente en el mercado, y si existen en el mercado son de carácter cerrado, es decir, no puedes tomarlas para procesarlas, ¿no? Entonces la idea era generar un PCB propio, con lo cual podamos utilizar esa información, pero nos cayó la pandemia, así que eso como quedó en stand-by. Luego trabajamos con el tema de Vitiligo, que quedó una aplicación hecha en el Seguro Social, en donde se hacía la valoración y hacíamos una predicción también de ello entre el grupo de psicólogos. Se empezó a utilizar la herramienta, estuvo bastante bien. Digamos que una fase experimental ya quedó implementada, sin embargo, faltó de darle el seguimiento necesario, pero fue también por el tema de la pandemia. Dado la pandemia, pues empezamos a trabajar en el proyecto un poco que mencioné con respecto al COVID, que quisimos determinar cuáles eran las características de una tos COVID. Parece un reto bastante complejo y yo creo que lo fue, sí. Y lo interesante fue que al buscar otros grupos de investigación en el mundo que estuvieran trabajando con esta temática, encontramos que Cambridge había estado haciendo o había tenido una idea similar con el grupo de Mascolo. Así que pudimos contactarnos con ellos. Ellos también se interesaron por la forma en la cual nosotros habíamos abordado la temática. Trabajamos mucho en los metadatos para tener información más o menos similar y luego compartimos nuestras bases de datos. Entonces, nuestro sistema, cuando ya lo terminamos, lo evaluamos con las bases de datos de ellos y ellos con la nuestra. Entonces, hubo una compartición ahí de conocimiento bastante interesante. Yo creo que eso vale la pena indicarlo como logro. Pudimos determinar, sí, con nuestro sistema ya entrenado, que era muy malo para detectar casos positivos de una tos COVID positiva, pero muy bueno para detectar una tos COVID negativa, ¿no? Entonces, eso daba la posibilidad de utilizar un sistema telemático para que el sistema me pueda decir, ¿no? Con la aplicación de una app, y nosotros al toser, nosotros podíamos obtener una información clara, positiva o negativa. Si es que era negativa, podíamos estar casi seguros de que no teníamos nada y no era necesario acudir a una revisión o a una prueba de COVID exponiéndonos al contagio, más bien por ir que por tenerlo, ¿no? Y si es que en caso era positiva lo que nos daba el sistema, pues irremediablemente tendríamos que ir a hacer una prueba comprobatoria. Entonces, ese fue un gran logro porque podíamos disminuir la presión hospitalaria que existía en el tiempo de la pandemia, ¿no? Luego ya, cuando fuimos saliendo de la pandemia, volvimos a trabajar más en lo que era el procesamiento del lenguaje natural, y lo que estamos trabajando ahora es en un sistema circular de comunicación para el lenguaje de señas.
Esto es un poco ya recuperando bajo el tema del lenguaje. Y lo que queremos o lo que hemos hecho inicialmente es tener un avatar en 3D, el cual replica en el lenguaje de señas lo que nosotros escribimos en el teclado. ¿Cuál es la intencionalidad de esto? Es que luego no podamos nosotros colocar un reconocedor de voz para que mediante el reconocedor de voz pasamos a texto, el texto es captado por la computadora y permite que el avatar eh, haga la seña. Y digo circular porque lo que se pretende ahora trabajar también es en la otra parte, es decir, que podamos tener videos donde tengamos lenguas de señas y que podamos eso traducirlo a texto y posteriormente hacer una síntesis de voz para que nos devuelva lo que se ha dicho. Pues la idea de este sistema circular es como romper definitivamente un paradigma o una frontera que puede existir entre las personas que hablan y quienes no, ¿sí? Y que exista un canal de comunicación, un traductor automático para la comunicación. Eso estamos con lo que es el lenguaje de señas y de proyectos a futuro, eso está trabajando a futuro. Vamos viendo que los agentes conversacionales siempre tienen un enfoque de máquinas. Un enfoque de máquinas y sabemos, o como dice el dicho, que los científicos intentamos humanizar las máquinas y que los gestores intentan maquinizar a los humanos, ¿no? Los gestores intentan que tengamos unos horarios específicos, que hagamos tales actividades, que tienen que ir de este tiempo a este tiempo, como si fuéramos, en cierta forma, unas máquinas. En cambio, los científicos vamos hacia el otro lado y eso un poco me ha llevado a pensar de qué formas podemos hacer que las máquinas sean más humanas. Y, y en ese sentido estamos trabajando en ciertas tecnologías que permitieran que la respuesta de una máquina no sea de sí o no, sino que pudiera tener un amplio abanico de posibilidades tal como lo tenemos los humanos. Y es una estrategia que queremos utilizar también es de inteligencia artificial, pero es la lógica difusa. Entonces, estamos incorporando esa tecnología a las respuestas de las máquinas para poder intentar humanizarlas un poco. Eso como el ambiente más externo. Y luego sí es meternos en los modelos de lenguaje, ¿sí? Y en el vector de pensamiento para poder detectar cuáles son los patrones con los cuales las máquinas piensan, entre comillas, para darnos la respuesta y poder darles ese sentido humano. Entonces, yo creo que eso nos va a llevar a un punto en el cual podamos tener una sinergia mayor a las máquinas. Como humanos, estamos muy contentos si es que una máquina funciona bien, pero si se equivoca un poquito, pues ya tenemos ahí eh, algo que no nos gusta, algo que nos aleja de ello. Entonces, tratar de romper ese aspecto, ¿no? De que nos aleja para que podamos tener una mayor interrelación con ellas. Muy importantes, Cristian, los proyectos que nos comentas, pues sabemos que, y te conocemos, sabemos que saldrán muy exitosos y obtendrás resultados que permitirán aportar a la sociedad. Aparte de esto, Cristian, y de forma muy breve, hay un tema que está siempre en juego, que es el tema de la ética en la inteligencia artificial. Es decir, cómo garantizar que el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial no tengan cierto tipo de sesgos o errores que puedan influir hacia cierta toma de decisiones quizá erradas o a lo mejor llevar a la sociedad a cierto rumbo que por guiarse en la inteligencia artificial pues nos lleve a cometer errores. ¿Qué opinas brevemente tú sobre el tema de ética en la inteligencia artificial? Pues es fundamental. Hace poco se creó el Comité de Ética de Inteligencia Artificial del Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Telecomunicaciones, me parece, así que hay unos primeros pasos, unos intentos para trabajar este tema en el Ecuador. Sin embargo, a nivel internacional eso ya se viene trabajando. El más cercano que conozco es el de la UNESCO. El de la UNESCO con respecto a la inteligencia artificial y a un tema específico es el tema del sesgo en la parte de género, ¿no? O sea, si tú haces una recapitulación, por ejemplo, tenemos a Siri, tenemos a Alexa, que normalmente son agentes con un género específico que están dedicados a dar respuestas y a las necesidades o a los requerimientos de alguien. Entonces, lo que se busca es tratar
de hacer esto más plano para que no haya un ámbito machista en este proceso, que es muy interesante, pero que se ve que aparece. Entonces, fíjate, dentro de la ética hay muchísimos ámbitos sobre los cuales hay que hay que normar las cosas. Varios países de Estados Unidos, por decir, del primer mundo, solo por poner un nombre, lo están haciendo y es un llamado, claro, para que nosotros también lo hagamos. Aunque es probable que esto nos coja un poco como todo, ¿no? Como cuando ya está todo hecho y que nos toque ir eh, remontando a las rápidas, ¿no? Porque deberíamos ya tener una legislación, deberíamos tener ya unos parámetros claros para poder saber qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, para poder utilizar eficientemente la inteligencia artificial, porque claro, se basa en información, ¿no? Primerito, en bases de datos. Pero todavía, aunque hay una ley para protección de datos, todavía recibimos llamadas de personas y de empresas a quienes no les hemos dado nuestro contacto y que nos siguen contactando. Es decir, la protección de información no está garantizada en nuestro país. Si la protección de información no está garantizada, es un poco utópico pensar que vamos a tener reglas claras para el manejo de la inteligencia artificial. Más bien espero como todos, y si podríamos aportar sería genial, ¿no? Pero de que necesitamos dar pasos en ese sentido. Muy bien, Cristian. Ahora sabemos que, bueno, vamos al ámbito un poco personal. Nos gustaría conocerte un poco más a nivel de Cristian persona. Sabemos que tienes ya una gran carrera en la inteligencia artificial, pero en el tema de la investigación, más bien, cuando tú no estás investigando o desarrollando, ¿qué haces? ¿Tienes algún hobby? ¿A qué te dedicas? Pues mira, ya a veces he pensado que he caminado mucho, bueno, no mucho, ¿no? Yo creo que he caminado lo que he caminado y que luego de todo ese caminar he llegado al punto de inicio en donde leo y escribo. Entonces, uno de mis hobbies más recurrentes son estos, ¿no? De leer y escribir. Leer y escribir. Luego, cuando ya es verdad, necesitamos actividades más manuales, así que eh, uno recurre a los hobbies de un poco de tecnología, ¿no? A jugar con la electrónica, a jugar con, con la parte de la electricidad principalmente para hacer cosas, y luego ya cuando se sale de casa y en un ámbito completamente diferente, pues gusto mucho de la fotografía natural. O sea, la fotografía natural es como tratar de coger instantes y plasmarlos en en un momento determinado, que es una fotografía sobre el gran contexto que va sucediendo. Así que es un tipo de fotografía compleja porque puede ser que necesites mil fotos, o no tantas, unas 100 fotos para encontrar unas dos o tres que me han quedado muy buenas, pero es la que más me llama la atención con respecto a la fotografía. Y lo otro, pues que pues, la música tropical es muy buena, es desestresante y libera mucho, ¿no? Entonces, también eso intento hacerlo, creo que debería hacerlo más seguido para ganar más técnica y más, no sé, desenvolvimiento en ese ámbito, pero con lo que está estoy bastante contento. Muy bien, y bueno, hemos llegado al final de este episodio de Tech Talk. Ha sido una conversación increíble con el PhD Cristian Zalamea. Gracias, Cristian, por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Antes de terminar, quisiera que nos dejes un breve mensaje para quienes intentan andar en este camino de la inteligencia artificial. Pues seguro. A ver, lo primero es que tenemos que meternos en la cabeza de que ya no vivimos en una sola ciudad, de que las redes y las comunicaciones nos llevan a estar presentes en cualquier lugar del mundo, y eso hace que lo que sabemos, lo que aprendemos pueda ser aplicable aquí o en cualquier otra parte del mundo. Lo importante es generar nuestro esfuerzo para aprender las cosas, y luego de ello, pues nuestro scope, nuestra visión, no esté únicamente para desenvolvernos en nuestro medio, sino para desenvolvernos afuera. Y desenvolvernos afuera implica poder hacer estudios de maestría, de doctorado, involucrarnos en empresas que indudablemente van a requerir de personas con
una capacitación en matemáticas primero y luego en herramientas computacionales, en donde la mezcla de las dos es lo esencial para hacer inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, hay algo que debemos manejar al derecho y al revés, que es la álgebra lineal. La álgebra lineal conlleva muchísimas de las herramientas que se utilizan para poder poner en práctica la inteligencia artificial, ¿no? Pero necesitamos de la álgebra lineal y de un idioma que nos permita transparentar o poner eso en una computadora. Así que es necesario aprender los lenguajes de computación. ¿Sí? Entonces, lo que les invito es a dar esfuerzo en estos dos ámbitos, en la parte de matemáticas, en la parte de programación, y con estos dos elementos las puertas de inteligencia artificial para aplicar esto fuera se van a abrir. ¿Sí? Se van a abrir ya sea por estudios formales, ya sea por cursos, ya sea por cualquier tipo de vínculo que se puedan crear con empresas nacionales o extranjeras. Se puede buscar la forma de vincularse a empresas extranjeras o también se puede innovar en nuestro país, porque como hablábamos un poco en el transcurso, ¿no? Hay mucho que hacer y es uno de los campos más demandados, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la estrategia fundamental. Nuevamente, muchas gracias, Cristian. No olviden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de GM7 Digital. Pueden bajarse la aplicación de GM7 Digital y asimismo nos pueden seguir en las redes de Instagram y TikTok de Tech Talk, donde nos pueden encontrar en todos los momentos para acceder a contenido especial sobre tecnología. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo episodio. Hasta luego.